Está con nosotros el profesor Pedro Castillo Terrones, él es presidente del comité. ¿Cómo es el nombre que tiene Pedro? Muy buenos días. Porque ustedes han hecho ya un congreso y han elegido, ya no es exactamente un comité de lucha, ¿no? Sí, muy buenos días, mi estimado Nicolás. Agradecer a Exitosa. La Exitosa es el medio de comunicación también del magisterio, ¿no? Es decir, esto es una organización alternativa a lo que se ha denominado el Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP, ¿no es cierto? Sí. El que encabeza el profesor Velázquez. Bueno, somos los dirigentes de las bases, ¿no? El Comité Ejecutivo Nacional, por encargo del Congreso Nacional Extraordinario, cuando se ha suspendido momentáneamente la huelga nacional, con la finalidad de emprender algunas tareas inmediatas, ¿no? Unas tareas, por ejemplo, como ver sobre esta situación de que el Ministerio de Educación había implementado esta situación de las amenazas administrativas, laborales, económicas, ¿no? Y qué lamentable, por ejemplo, de que ante la incapacidad no solamente del Ministerio, sino del propio gobierno, de tirar la pelota a los gobiernos regionales, implementar estos descuentos a los maestros, a la cual nos vemos en la obligación de que este sábado 23 vamos a estar en una reunión general de las bases acá en Lima, a partir de las 9 de la mañana, con la finalidad de una vez ver urgentemente cuál es la salida, ¿no? Toda vez de que... O sea, porque lo que usted... Claro, porque ayer conversábamos con el profesor Tello, que es el representante de las bases de Lima, y él decía, no tiene lógica que se pretenda crear un clima distinto en relación con los maestros, que se pida a los maestros la recuperación de las clases perdidas por los días de huelga y que a la vez se les descuente. Es decir, si les descuentas, entonces no les puedes exigir que repongan las horas, porque ¿qué tendría que hacer? ¿Contratar profesores o pagar sobretiempos para cubrir esas horas? Está apuntando el propio ministerio con presión de la propia Contraloría. Mire hasta dónde está metiéndose la Contraloría, ¿no? Yo pienso que la Contraloría debe dar muestras, si quiere dar muestras de transparencia al país, que empiece haciendo trabajo de Contraloría al propio Ministerio de Educación. Tanto despilfarro de dinero, la contratación de personas inexpertas, todas esas cosas, ¿no? La sobrevaloración, por ejemplo, la devaluación de más de 500 millones de soles a través de ONGs. Es lo que tiene que ver la Contraloría, dar muestras de transparencia al país y al magisterio. Lo que nosotros como maestros, cuando se ha suspendido momentáneamente esta huelga, hemos demostrado al país y a los padres de familia y al propio ministerio haciendo llegar nuestro cronograma de recuperación de inmediato. Entonces, y cuando queremos nosotros ya ir a las aulas, el profesor está sobrado porque sabe que va a trabajar y al final le resulta diciendo, ¿qué te voy a descontar? No te voy a pagar. Inclusive también existen algunas medidas, inclusive de despedir a los maestros y contratar a profesores, ¿no? En su propia plaza. Por ello es que hacemos un llamado al Magisterio Nacional a no solamente que hay que defender esta situación de los descuentos, sino también la otra implementación que está haciendo el propio ministerio, enviando personales de consultorías, capacitadores, pseudocapacitadores, toda vez de que el problema de la educación, el problema de las evaluaciones es un problema álgido que está en el debate nacional y el ministerio sigue implementando, enviando a monitores, como si no hubiera pasado nada. A acompañantes, y está convocando otra vez a la evaluación de desempeño a los profesores de inicial. Totalmente vergonzoso. Para el día domingo hay una evaluación de escala. Imagínense que a nivel regional y siquiera se ha sincerado abiertamente el número de plazas y convocando a los profesores a esta evaluación, no solamente... O sea, tenemos un nuevo ministro, ¿no es cierto? Yo escuché acá a Idel Wexler, porque yo se lo pregunté directamente, y él dijo, hemos esperado, porque son 8 años los que han pasado, ¿no es cierto?, que tiene de vigencia la ley, y todavía no se ha hecho esta evaluación, ¿no es cierto? Él dijo, podemos esperar más para hacerla bien, para concertarla, para estar todos de acuerdo en lo que queremos hacer. Ahora, todavía no da señales. Yo he estado comunicándome con él para que nos dé una entrevista. Le he dicho, denme unos días que tengo todavía que... ¿no? Bueno, no sabemos a quién creerla, o al ministro, o al flamante ministro de Educación, o al propio presidente de la República, toda vez que en su mensaje hace decir, pues no, vamos a seguir encaminando esta política educativa. Entonces, lo que creemos nosotros es que simplemente se ha desvestido un santo para vestir otro, ¿no? Se ha hecho un lavado de cara nada más. Se ha cambiado simplemente el rostro. Esperamos de que por la salida de esta problemática, el propio ministro de Educación tiene que ponerse ya, como se dice, pues, pisar el suelo firme y tratar de conversar pues con los maestros, con los actores directos del problema educativo, ¿no? Ahora, ¿qué tendría que ocurrir, profesor Pedro Castillo, con el nuevo ministro? Es decir, ¿qué esperan ustedes? ¿Que se suspendan todas las medidas punitivas, digamos, los descuentos, porque se han abierto también procesos, ¿no?,
a los huelguistas. Entiendo que usted tiene un proceso, el profesor Tello tiene un proceso. Es decir, tendría que suspenderse todas las hostilidades por un lado, organizar rápidamente la recuperación donde no se haya organizado ya, y por el otro lado, que abrir un canal de diálogo directo con el ministro y del Wexler. Claro, lo que tenemos que hacer es primero limpiar el camino. O sea, el profesor en este momento está hostigado, está preocupado por los procesos, ¿no? Y no solamente el proceso administrativo, sino también el proceso de la situación de descuento. Hay una zozobra inmensa a nivel nacional y es lo primero que tiene que limpiar el actual ministro, ¿no? Que cese el hostigamiento laboral, económico, administrativo a todos los maestros y se garantice, por ejemplo, de que en medida como los maestros estamos recuperando las labores académicas, también pues su pago tiene que ser ya facultado, en todo caso garantizado. Claro, porque lo absurdo, yo después de la conversación con el profesor Tello, yo conversé con un par de especialistas en el tema, me decía, sí, o sea, si tú quieres, o sea, no existen las horas extras en realidad en el magisterio, lo que existe son los sobretiempos, ¿no es cierto? Entonces, si tú quieres, es decir, sancionar a los maestros y descontarles, y a la vez aplicar la recuperación, tienes dos caminos, o a los profesores que están trabajando les pagas sobretiempos, que es carísimo, o tienes que hacer uso de contratados para cubrir esas horas que van a hacer falta. Claro, entonces es oneroso por donde lo mires, ¿no? O sea, incluso desde el punto de vista estrictamente del interés económico del ministerio, lo más conveniente es dejar sin efecto los descuentos, ¿no? Claro, lo que hay que pensar en este trabajo de sobretiempo, hay que pensar también en la naturaleza y las características de los alumnos, ¿no? Entendiendo que los alumnos también no pueden estar más tiempo y de acuerdo a cada contexto, a cada realidad, ya los profesores hicieron su cronograma de recuperación, ¿no? Y por lo tanto, lo que queda, la pelota está en la cancha siempre, pues, del gobierno, el Ministerio de Educación. Entonces, en ese contexto nosotros creemos conveniente de que de la forma más viable es de que se agende inmediatamente el diálogo, ¿no? Tratar de conversar y ver, porque por nuestra parte no hay ningún problema. Ahora, porque ahí estaba, bueno, el otro día a mí me sorprendió tanto, estuvo acá Marisol Pérez Tello, antes el mismo día que, digamos, que terminó o sea, que enfrentaron la negativa al voto de confianza, y ella insistía en que supuestamente la diferencia es que ustedes no querían la evaluación y el gobierno sí quería la evaluación. Ahora, ¿cómo se debería manejar este tema de evaluación? ¿Abrir una mesa de diálogo sobre este tema entre los dirigentes y el ministro de Educación y los representantes del ministerio? O sea, retomar el tema donde se quedó, digamos. Claro, es que no ha habido ese espacio, ¿no? Y nosotros siempre hemos estado buscando ese espacio. Ojalá que con el ministro también de una vez agende el problema de la evaluación, pero con los verdaderos actores de la educación. Mire, mi estimado Nicolás, en la noche de ayer hemos tenido una reunión en San Juan del Lurigancho y hemos tenido la presencia del presidente de APAFA de Lima y Lima Metropolitana y Callao. Y nos mencionaba, dice, profesor, ¿cómo es justo que los profesores no quieren trabajar, no quieren recuperar las clases? Y cuando le hemos aclarado que es problema por la situación de que el Ministerio de Educación no le va a pagar y está implementando los descuentos, se ha comprometido, bueno, pues ojalá haya un espacio también para que también el propio presidente de APAFA aclare a los padres de familia. Y los padres de familia se han comprometido, por ejemplo, a ayudarnos a nosotros a que tenemos que también ir al propio Ministerio de Educación y exigir que el propio ministro también cese estas amenazas. Qué situación, ¿no?, absurda. Ahora, lo que resulta patético, y voy a ser absolutamente crudo, es el papel de la Contraloría. O sea, han sacado al Arcón y han puesto una especie de guachimbán que está más ocupado en descontar a los maestros que en enfrentar que el Ministerio de Educación no ha gastado ni el 50% de su presupuesto anual cuando estamos en septiembre, ¿no es cierto? O lo que usted dice de una supervisión sobre qué uso se está haciendo de los recursos del ministerio, o cosas incluso más serias asociadas a la corrupción, como el tema de todos los asuntos de el sobrecosto del Metro 2, la refinería de Talara. Es decir, hay montones de temas que son trascendentes que deberían requerir la intervención de la Contraloría, ¿no es cierto? Y sobre lo que no escuchamos nada. O sea, están ocupados en perseguir a los maestros. Es absurdo. Sí, los maestros que tenemos, imagínense, aparte de tener un sueldo mísero, un sueldo que los profesores prácticamente estamos económicamente mal. Y si usted pregunta a cualquier maestro que esté en la calle, cualquier institución educativa, ¿qué maestro no le debe a una caja, a un banco? Y es más, aparte que el profesor ha hecho su cronograma de recuperación, pues, imagínese descontarla, ¿no? Con sus cheques este mes que ha salido 0 céntimos,
Y a pesar de eso, el profesor se comprometió a la recuperación de clases. Profesor, yo le agradecería que nos acompañe unos minutos más. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para seguir conversando, porque están ocurriendo cosas importantes. Ustedes están convocando en todos los colegios del país asambleas para elegir a dirigentes electos por sus propias bases, y eso es un proceso de constitución de un nuevo sindicato. De eso quisiera que hablemos tras la pausa. Muchas gracias. Estamos con el profesor Pedro Castillo Terrones, secretario general del SUTEP, de las bases del SUTEP del país. Con él volvemos tras la pausa. Esto es Exitosa, 95.5 de la FM en Lima. Volvemos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos de regreso, esto es Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, son las 10:34 de la mañana en todo el Perú, estamos en 65 ciudades conectados a nivel nacional. Y Judy, ¿tenemos ya lo que dicen las redes sociales o todavía sobre Idel Bexler? Sí, por supuesto. A ver, vamos a ver qué dicen las redes sociales. Estamos con el profesor Pedro Castillo Terrones, secretario general del flamante nuevo sindicato de bases del SUTEP. Ajá. Pero queremos saber qué dicen las redes sociales, Judy, sobre Idel Bexler. ¿Apruebas o no a Idel Bexler o en todo caso su designación como ministro de Educación en el Facebook? Bernardo nos dice la pregunta como que está mal formulada. Dice, el ministro ni siquiera se ha sentado de su despacho. Y bueno, hemos visto a un conglomerado de medios que sí, pues lo están criticando demasiado, ¿no? Por otro lado, ¿qué opina Julio Cervantes? Dice, ideología de género es la cuestión. Los padres de familia no daremos marcha atrás. No hay dinero que pueda comprar nuestra moral, señala. Por otro lado, Fanny nos dice, señor Lucar, mis respetos, pero ojalá también se pueda conversar sobre el tema de Keiko, dice también, ¿no? Por otro lado, todavía quedan hora y media de programa, no se preocupen. ¿Qué opina Madeleine? Dice, creo que por más que el gobierno y mis Baguazo, le dice a la señora Mercedes Arauz, digan que esa política educativa continuará, él como docente tiene que contribuir a mejorar el currículo escolar y descartar la identidad de género. Juan Rodríguez dice, es continuismo, jamás opinó en periodos anteriores cuando se aprobaban las leyes neoliberales contrarios a las aspiraciones del pueblo y la educación peruana. Por otro lado, ¿qué opina? A ver, Adrián Pineda dice, con referencia al nuevo ministro de Educación, considero muy acertado su designación. Ricardo Rosselló dice, el señor ministro Dexler, ponen por acá, pero es Bexler, ya estuvo en el viceministerio de Educación y siguió la misma ruta de las políticas implementadas por Alan García y seguirá con lo mismo, así que no se espera novedades. Y por último, Diana Pimentel nos dice, quien ingrese con los títulos que sea, pasan un segundo plano, ya que se regirán a la política del gobierno y según la señora Mercedes Arauz será la misma. Entonces no se puede esperar mayor cambio. Son algunos de los comentarios en nuestras redes sociales, Nicolás. Bueno, es verdad, ¿no? Hay que esperar un poco, pero no viene con mala imagen Idel Bexler, ¿no? Yo creo que hay una expectativa positiva en general con respecto a su designación. Y él ha pedido tomarse unos días, él es amigo de esta casa, ¿no? Acá ha tenido su espacio. Y yo espero que nos esté escuchando, don Idel, hoy día. Me dicen que está señora Magariño, el señor Trejo, que es dirigente de la asociación de las APAFAS, que sería importante escucharlo, no está, ¿no? Lamentablemente no está, porque hay un tema, muchas gracias, Judy. A ti, Nicolás. Hay un tema importante, está con nosotros el profesor Pedro Castillo Terrones. Es decir, ha habido una huelga, la huelga nos ha dejado, entre otras consecuencias, la pérdida de una serie de horas, ¿no? Según las regiones es diferente la cantidad de horas que se ha perdido y la voluntad de los maestros es recuperar esas horas. Pero el problema es que es complicado enfrentar esto cuando se les está descontando a los maestros por horas no trabajadas, por lo tanto no están obligadas a devolverlas, ¿no es cierto? Y realizar esas horas en este contexto implicaría ¿qué cosa? O contratar profesores o pagar sobretiempos, ¿no es cierto? Que es oneroso. Y en un contexto adicionalmente complicado porque se está abriendo o ya se abrieron procesos sancionadores contra los dirigentes de la huelga, lo cual es absolutamente contraproducente si se quiere crear un clima de diálogo y tender puentes, ¿no? Así es, mi estimado Nicolás. Nosotros no vamos a descuidarnos de la parte no solamente de nuestros alumnos, sino también ver la situación de que cómo es que el ministerio de una u otra forma tiene que transparentar su gestión y decirles que no solamente la situación de los descuentos. La forma como el Ministerio de Educación
sigue implementando pues esta política de la cual el gobierno está haciendo a espaldas de los maestros y a espaldas de la población, a pesar de que con esta huelga hemos logrado agendar y poner en la agenda nacional el problema de la educación, la crisis educativa y la situación laboral del magisterio, ¿no? Y en ese contexto creemos de que el propio ministro de Educación tiene que llamar no solamente a los maestros, sino a las personas ya entendidas para ver también esa situación de la currícula, ¿no? Y cese inmediatamente esto de estar enviando a los monitores, a los capacitadores, porque no hay una capacitación real. Lo que pasa es que quieren sustentar esta sobrevaloración. En cada una de las bases, en cada una de las instituciones educativas a nivel nacional, hemos levantado ya un acta, no solamente de reprogramar las horas, sino también de rechazo a todo tipo de capacitación por parte del ministerio porque está mal dada. Y el rechazo también a los consultores, a la gente que va de las UGELs, ¿no? En todo caso, que ese dinero que se está malgastando, que sirva para atender las necesidades de las escuelas, que sirva para atender para los medios y material, la capacitación a los maestros, e incluso que puede servir para el propio pago de la deuda social. ¿Quién se está llevando ese dinero? Esa sobrevaloración de millones de soles. Gente que no conoce, gente que llega y te toca la puerta del Ministerio de Educación, al profesor, y saca, pues, hay tantas cosas que el Ministerio no entiende. Por eso llegó un llamado al propio Ministro de Educación para que cese de inmediatamente estas cosas. No vamos a permitir ni siquiera la evaluación tanto de desempeño ni tampoco la evaluación de censo que viene esta próxima semana porque no se ha sincerado el verdadero Bueno, pero esto tendría que resolverse conversando, y yo entiendo que ese es el espíritu y del Wexler, ¿no? Ustedes tienen una reunión este sábado y sería un buen escenario para establecer, porque van a haber, me imagino, representantes de todo el país para esta reunión. Sí, está garantizado un promedio casi de 600 delegados a nivel nacional, acá en Lima a partir de las 9 de la mañana, ¿no? Y creemos que a partir de ahí se van a también agendar algunas tareas inmediatas, como por ejemplo, cómo responder a esta situación de los descuentos, situación de las amenazas administrativas, y eso de las consultorías que se viene dando, ¿no? Y por otro lado, también sobre esta situación de la evaluación de escalas, que el propio gobierno, ¿no? A través de esta implementación de la ley de reforma magisterial, donde se le degrada en primer momento a los maestros, ¿no? Y creemos conveniente de que el gobierno, en todo caso el Ministerio de Educación, debe devolverle su nivel o su escala a los maestros de acuerdo a su tiempo de servicio y de acuerdo a su meritocracia, y no solamente convocar a los profesores con una evaluación desde la vitrina, ¿no? Y decir, ¿sabe qué? Pues estamos en mejores momentos. Profesores que tienen el mismo puntaje y no tienen opción a tener una escala como debe ser de acuerdo a su profesional, de acuerdo a sus méritos, ¿no? Yo le agradezco muchísimo al profesor Pedro Castillo Terrones. Los puentes están tendidos y nosotros en realidad hemos hecho lo que tenemos que hacer, yo creo, como medio de comunicación, ¿no? Que hemos ayudado a que el país entero tome conciencia de una situación que no puede seguir permaneciendo, que es una profunda crisis de la educación pública en el Perú, un abandono de décadas que no solo se manifiesta en los pésimos y vergonzosos sueldos que reciben nuestros maestros, sino en las pésimas condiciones de equipamiento, infraestructura, capacitación, condiciones de vida en general de los maestros y de la infraestructura educativa. Y eso tiene que cambiar. Y yo creo que esta oportunidad es una oportunidad de oro que tenemos y enfrentarla de la única manera que se puede enfrentar, que es conversando, dialogando con los involucrados. Para muestra un botón, mi estimado Nicolás. Este fin de semana, aprovechando el fin de semana, hemos hecho un esfuerzo de irnos a Loreto. Estamos en la provincia de Maynas, nos hemos pasado a Nauta y luego a Requena. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué es lo que está pasando en el país, en el interior del país? Profesores que trabajan en la frontera con Ecuador, con Colombia y con Brasil, a los profesores se les adelanta sus saberes y a mediados de año regresan debiendo de su pensión y de su cuarto. Se les vuelve a pagar de los meses siguientes y regresan en diciembre. Ya no solamente debiendo, sino regresan con problemas de salud endémicos, regresan a los hospitales. Instituciones educativas donde el Ministerio de Educación ha retirado a profesores mal llamados interinos con título, con 20, 15 años de servicio, que están hoy en la calle vendiendo caramelos, y en esa plaza donde se les ha retirado a esos profesores han contratado a jóvenes con secundaria en programas educativos para encaminar la educación. ¿Dónde está la mejor educativa, por favor? En el mismo Iquitos, si te imaginas, por ejemplo, existe ahí funcionando un COAR, y que ese COAR no tiene local propio, le ha quitado su infraestructura a un colegio estatal, y el colegio estatal se ha arrinconado en otro lugar fuera, que ni siquiera tiene los ambientes necesarios. Las instituciones educativas están cayéndose por pedazos.
El Ministerio de Educación, por favor, que no agende el problema educativo, que en vez de estar descontando a los maestros con amenazas de represión administrativas, laborales y económicas, exigimos nosotros los maestros, y estamos totalmente de acuerdo, que salga de acá del IME el Ministerio de Educación y se ponga a conversar, no acá, sino en diferentes espacios del país, por favor. El mensaje está dado y una vez más vamos a seguir haciendo, Pedro, lo que hemos estado haciendo, servir como puentes. Y yo espero que la relación cordial que hemos tenido con el profesor Idel Wexler, hoy ministro de Educación, ayude a crear este clima que es indispensable, ¿no? De diálogo para juntos enfrentar esta situación que tiene que cambiar y ahora. Muchas gracias al profesor Pedro Castillo Terrones por estar con nosotros. Vamos a estar atentos a lo que pase.